Muy bien, vamos a entrar a sistemas de cruzamiento en la producción bovina. Ayer vimos los métodos de selección y los métodos de selección requieren en algunos casos conocer los sistemas de cruzamiento que se pueden utilizar en la producción bovina. Bueno, lo primero, toda empresa ganadera que sea independiente o dependiente de alguna institución o algo, según sea su tamaño, dos cosas: debe ser rentable y sostenible. ¿Cómo debe ser rentable y sostenible? Uno, minimizando los egresos, o sea, los costos de producción hay que tratar de que sean lo mínimo posible. Para ello hay que administrar bien los recursos disponibles. ¿Cuáles son los recursos disponibles que tenemos nosotros? La tierra, el ambiente, la mano de obra, la infraestructura y otros tipos de recursos. Entonces, minimizar. Y si minimizamos los egresos, hay que maximizar los ingresos, o sea, la ganancia, lo que vendemos tiene que tener un mayor precio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se hace mejorando la cantidad del producto o la calidad. Por ejemplo, carne, leche y otros productos. Eso debe ser evaluado por diversas medidas. Este punto se logra totalmente a través del mejoramiento genético que ya habíamos dicho, ¿no? Además, esta empresa tiene que ser sostenible en el tiempo con respecto al medio ambiente. Tiene que ser sostenible. No podemos nosotros producir 2 años y deshacerla la tierra, deshacerla y dejarla estéril la tierra. No, no. La única forma de que podamos hacer una empresa rentable es que los recursos que ingresan y egresan hagan que esa producción sea sostenible durante el tiempo que nosotros, lo más rápido, lo más largo posible. El mejoramiento genético. El mejoramiento genético son conjuntos de procedimientos que sirven para aumentar la frecuencia de genes deseables. O sea, hay unos genes que nosotros los deseamos en nuestro hato, por ejemplo, el de la miostatina, que vimos ayer, de los animales súper musculosos. Entonces, esos genes los deseamos que estén en nuestro hato. Entonces, pero no solamente como genes, sino que combinaciones genéticas. Puede ser, por ejemplo, producción de leche en cantidad y porcentaje de grasa. Entonces, queremos que se combinen esos dos. Entonces, pues, no solamente es que estén los genes en frecuencia, en una frecuencia que nosotros establezcamos que es favorable para nosotros, sino las combinaciones. Que esas combinaciones van a generar estas características ventajosas o deseables para nuestra población animal. El mejoramiento genético no mejora un animal, mejora poblaciones animales. No es uno solo, sino que tiene que haber, la población animal tiene que estar mejorada. Para lograr el mejoramiento genético hay que tener estas herramientas. Una, la selección de animales superiores. Ayer lo vimos, puede ser fenotípica, genotípica molecular o SAM, selección asistida mediante marcadores, por pedigrí, por mérito individual. Y segundo, ya una vez seleccionamos esos animales, lo que hay que hacer es aparearlos o hacer sistemas de cruzamiento o utilizar biotecnologías de la reproducción, que aquí la vamos a ver en esta presentación. Entonces, los apareamientos que ustedes ya conocen son los cruzamientos, donde el macho monta a la hembra, le inyecta sus espermatozoides, se combinan con los óvulos y sale una cría o un descendiente. Y también las biotecnologías de la reproducción. Las biotecnologías de la reproducción son diferentes. Son otras técnicas que no son clásicas, sino que, por ejemplo, la inseminación artificial, transferencia de embriones o la clonación, por ejemplo, son biotecnologías de la reproducción. ¿Qué cosa se aconseja en el mejoramiento genético? Que se debe aplicar solo el mejoramiento a características que son importantes económicamente. No podemos mejorar la cara bonita de una vaca. No nos interesa que sea bonita la cara de una vaca. ¿Qué nos interesa? Que produzca buena cantidad de grasa, que produzca, que tenga buena fertilidad, que tenga partos que no sean distóxicos. Entonces, esas características son las que nosotros tenemos que trabajarlas. No podemos trabajar otras características que económicamente no nos van a reportar un retorno.
Otra cosa, la selección debe considerar la heredabilidad de las características. Ayer la vimos, las heredabilidades. Hay características que se heredan el 5%, entonces son difíciles de que nosotros podamos establecer en nuestro acto. Hay que buscar características económicamente que sean rentables, pero además de que en su forma de herencia sean de alta heredabilidad. Eso nos va a permitir que las características sean mayores y estables, porque en el ambiente donde se va a desempeñar el descendiente, de repente no es apto, y si son bajas de baja heredabilidad, se van a enmascarar. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Entonces, en el caso del mejoramiento genético, es realizar mejoras en la producción o productividad de un animal, de las características que son importantes económicamente para nosotros, pero además el mejoramiento zootécnico involucra el mejoramiento genético que estamos viendo acá, más el mejoramiento ambiental. O sea, hay que hacer un mejoramiento genético, pero además mejorarle el ambiente. Nosotros traemos una vaca de Cochabamba, productora de leche, pero tenemos que darle las condiciones porque estamos mejorando genéticamente nuestro hato. Pero si no le damos las condiciones ambientales, no es mejoramiento zootécnico. Mejoramiento zootécnico significa hacer un mejoramiento genético, o sea, que las características genéticas del animal estén buenas, pero además darle las condiciones ambientales favorables para que esa característica se pueda desarrollar. ¿Cuáles son los sistemas de apareamiento que nosotros podemos utilizar para realizar, una vez seleccionamos el animal, para cruzarlo y lograr la ventaja que nosotros buscamos? Uno, tenemos que definir que el sistema de apareamiento es la unión de la mitad del genoma del macho con la mitad del genoma de la hembra, que se hace a través de una unión de un espermatozoide con un óvulo. Eso se hace en forma clásica en el sistema reproductivo de la hembra, que se hace a través de la monta, puede ser natural o una monta inducida, ¿no? Después ese es el sistema clásico de apareamiento. ¿Qué pasa con las biotecnologías reproductivas? Ya no utilizan ese sistema clásico. Por ejemplo, la inseminación artificial ya no utiliza al macho, utiliza su semen. La transferencia de embriones ya no utiliza ni al macho ni a la hembra. Se insemina en una mamá nodriza y ese óvulo después se lo transfiere a otra vaca. O que es la totalidad del cultivo del genoma que se hace a través de la clonación. Entonces tenemos estos tres tipos. Por supuesto, lo más sencillo es hacer para esto y hay que tener condiciones, y para más condiciones, todavía unas condiciones tecnológicas. Aquí tenemos, por ejemplo, la monta natural. Esta es la monta natural. Fíjense, el toro monta a la hembra que está en celo. La relación de toro-vaca, si están en un lugar cerrado donde no hay dispersión de animales, o un sistema intensivo se llama, un toro puede cubrir a 50 vacas. Si están en sistema extensivo donde están desparramados los animales, un toro para 20 vacas. Después está la inseminación artificial, consiste en que se inyecta el semen del toro a la vaca que está preñada. En este caso, el toro sirve para 1 a 50, dijimos. Acá puede inseminarse miles. El toro puede preñar a miles de vacas, porque aquí bota millones de espermatozoides y en varios ml, y aquí solamente en medio ml se inyecta el esperma. Después está la transferencia de embriones, que ya es otro tipo de esta es la inseminación artificial, la transferencia de embriones. Fíjense, se pasa los anillos del cervix y se deposita en el útero. Aquí está la transferencia de embriones. La transferencia de embriones significa que inseminamos esta vaca y luego, cuando ya está fecundado el óvulo, lo que hacemos es sacarle el óvulo a través de un lavado y lo inyectamos a otra vaca. Ese óvulo se puede guardar acá sin ningún problema en un termo de nitrógeno líquido que puede llegar hasta menos 140 grados centígrados, y cuando lo querramos utilizar lo descongelamos y lo inyectamos. ¿Cuál es la finalidad del sistema de cruzamiento? ¿Para qué nos sirve? Primero es explotar el vigor híbrido o heterosis. Eso significa el choque de sangre, el choque de genes que son diferentes.
el choque de genomas diferentes. O sea, razas que no tienen parentesco cercano, que no son parientes, que cuando se producen el cruzamiento de esas dos razas, se produce ese vigor híbrido o heterosis. Eso ocasiona un incremento en el rendimiento de la descendencia, superior al promedio de los padres. Otro, para aprovechar la variabilidad genética aditiva. ¿Qué quiere decir? Que si combinamos dos animales, un animal que tiene alta producción de carne y otro tiene alta calidad de carne, entonces eso nos va a dar unas características que son aditivas, que se suma, digamos, ¿no? Y finalmente explotar la complementariedad, la combinación de características de los animales que se cruzan. Por ejemplo, si yo tengo un animal que tiene buena estatura, pero es muy flaco, lo cruzo con un animal que no es tan alto, pero que tiene mejor condición corporal. Entonces, al combinarse, se complementan, hacen una complementariedad de esas características. Son las tres finalidades del sistema de cruzamiento. ¿Qué tipos de cruzamiento tenemos? Uno, el cruzamiento con fines genéticos y los otros cruzamientos con fines comerciales. Dentro del cruzamiento con fines genéticos tenemos el absorbente, donde se sustituye una población por otra, el interrecurrente, donde se introducen genes nuevos en una población, y el cruzamiento de producción de razas sintéticas o compuestas. Ahorita vamos a ver estas tres. Y con fines comerciales tenemos los dos, los rotacionales cíclicos alternativos, los criss-cross, 4-cross, 5-cross, etcétera, etcétera. Y los específicos o permanentes de 3, 4 y 4 vías y retrocruce. Vamos viendo uno por uno. Cruzamiento con fines genéticos o absorbente. Es el reemplazo de una población animal por cruzamiento sistemático de la descendencia hembra, utilizando reproductores puros de una determinada raza. Quiere decir que se va rotando los animales puros de una determinada raza hasta lograr que se absorba la sangre de una población por otra. Cada vez que se cubre una hembra se debe cambiar de toro de la misma rama utilizando el procedimiento consiste en eliminar o castrar a los machos de la población a reemplazar. Tenemos que castrar a los machos porque si no nos pueden descuidar y montar a las vacas que están en celo, entonces nos perjudica todo el proceso. Incorporar a la población los reproductores de la raza cruzar. Tiene que haber todos los reproductores de la raza cruzar, mejor si son de diferentes edades, y dos, por ejemplo, 2 o 3, para que ellos vayan montando a medida que van entrando a la fase de reproducción. Después del primer cruzamiento, los FN, los toros mestizos se comercializan, se venden y las hembras se mantienen en el hato. Al llegar a la cuarta generación F4 se consigue el PPC, puro por cruce. Puro por cruce se llama. Veamos el esquema. Aquí está. Supongamos que ustedes tienen un animal limousin contra un animal Brahman. Este toro la monta la vaca y sale 50% de Brahman y 50% limousin. Limousin o cualquier otra raza, digamos, ¿no? Lo elimina, esta raza, las hembras se quedan y los machos al matadero. Se vuelve a cruzar con otro toro que no es el mismo es otro toro. Todos estos toros se tienen que cambiar. Y va a salir este de acá, que va a tener 75% limousin y 25% Brahman. Las hembras se quedan, los machos se van al matadero y se vuelve a cruzar con otro toro. Y como resultado nos va a dar este. 87.5 limousin, 12.5 Brahman. Cruzamos y después de que cruzamos, las hembras se van se quedan en el hato y los machos al matadero y se vuelve a cruzar. Esta es la primera generación, la segunda de la generación, la tercera generación y va a aparecer la cuarta generación. Entonces cruzamos y el animal va a tener 93.8% de limousin y 6.3 de Brahman. Fíjense, ya no se nota casi la Brahman. Esta va a ser la puro por cruce, la PPC, puro por cruce. Entonces después de 4 generaciones
Se va a obtener, esta es la generación P1, la F1, F2, F3 y F4 se va a obtener el puro por cruce, que es la finalidad del cruzamiento absorbente, o el 15-16 se llama y 1-16. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Qué pasa con el cruzamiento interrecurrente? Que también se utiliza para estabilizar algunas características. La otra es para esta de acá, es para reemplazar una población. La estamos reemplazando esta población por estos animales, por este animal, por esta raza, pero solamente que adaptada a ciertas condiciones. Este puede que tenga poca tolerancia al calor y esta alta tolerancia al calor, entonces vamos a conseguir animales que tienen las características del Brahman, pero con la resistencia, la característica, perdón, del limousin con la resistencia del Brahman. Vamos al interrecurrente. Entonces el interrecurrente se llama también de remojo. Primero se hace el cruzamiento elegido. O sea, vamos a cruzar, por ejemplo, una pardo con un holando. Una vaca pardo con un holando. Se selecciona y se vuelve a cruzar según la heredabilidad del gen que se quiere introducir. Por ejemplo, agarramos y cruzamos estos dos y nos sale un pardolando. Pero vemos de que ese pardolando le falta calidad de carne o calidad de leche a los machos. Entonces, la hacemos, vamos a suponer que es esta de acá la que salió de estos dos, entonces la hacemos cruzar con un toro Hereford y le mejoramos la característica. Entonces se llama interrecurrente cuando uno ve que le falta a la cría que tuvimos de esto de acá y le combinamos con las características que nos provee otra raza. Vamos a la tercera, que son los cruzamientos para producir razas sintéticas. Las razas sintéticas son las razas que uno las elabora en base a cruzamiento. Por ejemplo, se cruzan dos o más poblaciones para producir una única población que contiene los genes de cada una de las poblaciones. En la mayoría de los casos, el resultado final del cruzamiento es una nueva raza sintética. Por ejemplo, el Brangus. ¿De dónde nace el Brangus? Del Brahman con el Aberdeen-Angus. Se cruza el Brahman con el Aberdeen-Angus, da medio a medio, y se lo vuelve a cruzar con otro Brahman y nos va a dar un cuarto, 3/4, y de ahí se lo cruza otra vez con el Angus y nos va a dar 5 octavos Angus, 3 octavos Brahman. Y ese es el famoso Brangus, que es de color negro, que adquiere la resistencia del Brahman, pero con la calidad de carne del Aberdeen Angus. Este es el animal que tiene mayor calidad de carne y este es uno de los animales que tiene muy buena resistencia al calor, tiene rusticidad, o sea, no es muy exigente en la alimentación, entonces se combina. Y esto se vendría a hacer. Entonces, hacemos dos cruzamientos. Primero, Angus Brahman, nos sale Brahman, medio, lo combinamos con Brahman y de ahí lo terminamos con el Angus y nos sale el Brangus. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, el Gir con el Holando, que nos va a dar el Gir Holando. El 5 octavos, 3 octavos, se cruza con esta y finalmente establecemos la raza Gir Holando puro por cruce, ¿no? O sea, puro establecido. Toro holandés con vaca Gir, fíjense, nos sale un medio, se lo vuelve a cruzar y nos va a salir el 5 octavos, 3 octavos. Entonces, ese es el sistema de cruzamiento. Por supuesto, acá, cuando cruzamos este y nos sale la mitad, nosotros tenemos que meterle un holando, un toro, 3/4 holando y 1/4 Gir. No puede ser puro. Cruzamos y como resultado tenemos que estabilizarlo con este de acá. Fíjense, 5 octavos holando, 5 octavos holando, 3 octavos Gir, 3 octavos, ya están estabilizados. Entonces, entre ellos tenemos que cruzarlos si queremos mantener la raza. Lo mismo acá en este otro ejemplo acá. En el caso del toro Gir con la vaca holandesa. Aquí es la vaca, el toro holandés con la vaca Gir. Entonces, macho con hembra y perdón, macho con hembra y macho con hembra, ¿no? Pero invertida la raza. Vamos a los cruzamientos comerciales. ¿Qué son los cruzamientos comerciales? Son cruzamientos sistemáticos que repiten el mismo cruzamiento de forma regular para producir un determinado tipo de descendencia. Por ejemplo, pueden ser cruzamientos rotacionales, cíclicos alternativos o cruzamientos
específicos o industriales. Vamos a ver cada uno, vamos. Los rotacionales, ¿en qué consisten los rotacionales? Que se rotan los reproductores de razas puras alternadamente en hembras que son híbridas. Las hembras se mantienen en el cruzamiento objeto de retener la heterosis. Vamos a suponer, tenemos Limousin con Holando, medio le ponemos Limousin a la hembra, nos sale acá, y a la otra hembra le ponemos Holando y nos sale así. Le repetimos Holando a esta de acá, nos va a salir acá 62.5, 5 octavos, 3 octavos, y a este le repetimos Limousin y nos va a salir. Entonces, esos son los rotacionales, donde se rota, se tiene las dos. O sea, ¿para qué nos sirve? En caso que queramos estabilizar algunas características, este animal se va a cruzar con este y va a haber complementariedad en la F3. Esos son los rotacionales. ¿Qué son los industriales? Los industriales son aquellos cruzamientos donde nos interesa solo los hijos, la F1, van directo al mercado. Se utiliza para aprovechar la heterosis o algunas características de baja o alta heredabilidad. El producto directo, como les decía yo, directo al mercado. Por ejemplo, la Aberdeen Angus con la raza Hereford. La raza Aberdeen Angus con la Hereford se hace el cruzamiento para aprovechar la Aberdeen Angus, la calidad de carne con el desarrollo corporal y el rendimiento que tiene la Hereford. Va al mercado y eso directo al matadero. El cruzamiento, que es la Hereford, Aberdeen Angus con Hereford, a Hereford. Entonces, esa raza directa va al mercado, la venta. ¿Por qué? Porque están combinadas las características de terneza de la carne con desarrollo corporal y rendimiento. Estas acá son. Otra es el Braford, que consiste en cruzar el Brahman con el Hereford. Y sale así el animal, miren. Un animal con más desarrollo corporal, tiene jiba, se cruza y esto va directo al mercado. O la Bramousin. La Bramousin, que es el Brahman con el Limousin. Directamente también se ve la jiba y el animal tiene muy buena estructura corporal. Generalmente se cruzan en los comerciales o industriales una raza cebuina de las que tienen jiba con una raza europea. Las razas cebuinas generalmente son de animales resistentes, tolerantes al calor, a la garrapata, mientras que el europeo es un animal que tiene muy buena calidad de carne, pero tiene las debilidades de que no es resistente al calor, no resiste mucho la garrapata. Entonces, al combinar esas dos, obtenemos una excelente combinación que puede ir al mercado. Otros cruzamientos son entre dos razas, fíjense la Angus con el toro Hereford, después ese se estabiliza con Angus y ese se estabiliza con Hereford para hacer generalmente cruzamientos para estabilizar las razas y tener reproductores. O de 3 razas, fíjense, aquí hay una, o las clásicas de 5 razas que se utilizan en cerdo, para sacar los animales que van al mercado no se utiliza 1 o 2 razas, se utilizan hasta 5 razas. Entonces, esa es más o menos los cruzamientos. Otros cruzamientos como el Criss Cross, el Five Cross, el Four Cross, son cruzamientos que lo han inventado los norteamericanos o los ingleses, donde un vientre cebú se puede combinar con toros europeos y directo va al mercado, ¿no? Y se puede hacer retrocruza, o sea, ver qué características le faltan y se hace el cruzamiento. Eso se llama Criss Cross. Aquí, por ejemplo, tenemos, fíjense, entre un holando negro con blanco, con un holando colorado, se hacen los cruzamientos y ese va directo a la producción de leche o al mercado. Aquí tenemos el cruzamiento que son que van con retrocruces, por ejemplo, fíjense, cruzamos estos dos, llega a 50% y 50%, se le cruza el mismo, se le pone una segunda raza, perdón, igual una segunda raza. Esa segunda raza nos da, si ya va a tener 3 sangres, se le vuelve a poner una cuarta raza, va a tener 4 sangres, 1, 2, 3 y 4, y se lo remata con este de acá, que va a lograr que es de la misma línea del cebuino de acá, y nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5 sangres, 5 razas. Entonces se hacen las combinaciones
que son las adecuadas. Aquí tenemos el 3/4 Orlando con el 1/4 Gir, con cruzamientos así, o sea, son semimestizas, no son Gir Orlando, son mestizas. El Orlando con el Gir, 5/8, 3/8, que ya lo hemos visto. Y hay otros cruzamientos, por ejemplo, esta vaca que es una vaca criolla con cruzada con un Nelor, y el resultado es el ternero Nelor, ¿no? Hasta ahí hemos visto rápidamente lo de lo que es el sistema de cruzamiento.